Hola a todos, amantes de las historias que tocan el alma. ¿Alguna vez te has enfrentado a una decisión que lo cambia todo? Una elección que te arranca de la vida que conocías y te lanza a un abismo de incertidumbre. Quédate con nosotros hasta el final, porque la historia de hoy te hará reflexionar. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras conmovedoras historias. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Momento clave. El encuentro inesperado. El reloj antiguo sobre la mesita de noche marcaba las 5 de la mañana. Bajo la parpadeante luz de la cocina, Isabela Cruz revolvía en silencio su café, ahora frío. Anoche apenas durmió unas horas después de un día agotador en Empresas Sterling, pero ya se había acostumbrado. Una madre soltera no tenía derecho a estar cansada. Su mirada se posó en la pequeña cama donde Leo Cruz, su hijo, dormía profundamente. El niño, acurrucado bajo una fina manta, sus largas pestañas temblaban levemente al ritmo de su respiración tranquila. Sus labios rosados, ligeramente fruncidos, irradiaban una inocencia que Isabela estaba decidida a proteger. Pero lo que le oprimía el corazón eran los profundos ojos azules de su hijo. Ojos que una vez había visto en el rostro de otro hombre, un hombre que había intentado olvidar durante los últimos 5 años. Suspiró suavemente, recordándose a sí misma no pensar en el pasado. Isabela lo había tenido todo. Un futuro brillante, una prometedora carrera y un gran sueño de transformar el mundo financiero. Como estudiante destacada de finanzas en la Universidad Complutense de Madrid, había recibido múltiples becas y ofertas de prácticas de prestigiosas corporaciones. Pero su vida cambió por completo en solo una noche. Descubrió que estaba embarazada un año antes de graduarse. En ese momento, Isabela se sintió abrumada, sin saber cómo afrontar esa realidad. Esperó una explicación del padre del niño, pero esa persona desapareció de su vida como si nunca hubiera existido. Se encontró ante 2 opciones: abandonar sus sueños para quedarse con el niño, o renunciar al niño para perseguir su carrera. Y eligió a su hijo, pero el precio de esa decisión fue demasiado alto. Dejó la universidad, perdiendo todas las oportunidades profesionales que tanto le había costado construir. Los primeros años como madre soltera estuvieron llenos de lágrimas y luchas. Sin título ni experiencia, solo pudo aceptar trabajos temporales como camarera, recepcionista y dependienta, solo para llegar a fin de mes. No fue hasta que Leo cumplió 3 años que tuvo la oportunidad de trabajar como asistente administrativa en Empresas Sterling, una de las corporaciones financieras más grandes de Madrid. El salario no era alto, pero al menos le proporcionaba un trabajo estable y la capacidad de mantener a su hijo. Sin embargo, su vida seguía siendo lejos de ser fácil. El pequeño apartamento en las afueras de Madrid, donde vivían, era apenas suficiente para los dos. Luchaba para pagar el alquiler, las tasas de la guardería, la comida y una montaña de facturas. Por muy agotada que estuviera, Isabela siempre se aseguraba de mantener una sonrisa en su rostro cuando llegaba a casa. Nunca quiso que Leo sintiera su angustia, pero cada día se preguntaba, ¿era lo suficientemente fuerte para seguir adelante? Esa mañana, Isabela siguió su rutina habitual: preparar el desayuno para Leo, ayudarlo a ponerse el uniforme, revisar su mochila y luego prepararse rápidamente para el trabajo. Pero justo cuando estaba a punto de salir con su hijo, su teléfono sonó de repente. «Lo siento, Isabela, no puedo cuidar a Leo hoy. Me surgió algo urgente».
Su corazón se hundió. Apretó el teléfono con fuerza. Su voz se volvió desesperada. «Pero estoy a punto de llegar tarde al trabajo. No puedo dejarlo solo en casa». La niñera al otro lado suspiró disculpándose. «Lo siento mucho, Isabela. ¿Puedes encontrar a alguien más que cuide a Leo?» Pero ¿a quién más podía recurrir? No tenía familia en Madrid, y todos sus amigos estaban inmersos en sus propias vidas. Miró el reloj. Menos de 30 minutos para llegar al trabajo. Si llegaba tarde, podría ser reprendida o incluso despedida. Se volvió para mirar a Leo. El pequeño la miraba con ojos brillantes e inocentes, completamente ajeno a que su madre se enfrentaba a una difícil decisión. Al final, Isabela respiró hondo. No tenía otra opción. Tenía que llevar a Leo al trabajo, adentrándose en el mundo del poder. El imponente edificio de Empresas Sterling se alzaba en el corazón de Madrid, elegante y majestuoso, al igual que su director ejecutivo. Isabela cruzó las puertas giratorias de cristal, agarrando firmemente la mano de Leo mientras entraban en el gran vestíbulo. Empleados con trajes a medida pasaban a toda prisa, moviéndose con determinación. Nadie prestó atención a la pequeña mujer que llevaba de la mano a un niño de 4 años, pero Isabela podía sentir el peso de la ansiedad oprimiéndola. Los niños no estaban permitidos en ese ambiente profesional. Solo podía rezar para poder mantener a Leo en su oficina todo el día sin que nadie se diera cuenta. Pero no sabía que el destino tenía otros planes. En solo un momento, su hijo, sin saberlo, se encontraría cara a cara con el hombre que Isabela había pasado 5 años evitando, y en ese instante, su mundo entero se pondría patas arriba para siempre. Capítulo 1. El encuentro fatal. En la planta superior de Empresas Sterling, Javier Solís permanecía en silencio ante la inmensa pared de cristal, su mirada fría fija en el opulento horizonte de Madrid. Los imponentes rascacielos, las bulliciosas calles. Todo lo de abajo era parte del imperio que había construido con sus propias manos. A sus 35 años, Javier era uno de los multimillonarios más poderosos de España. Poseía una inteligencia aguda, una decisión inquebrantable y un corazón vacío. Nunca había creído en el amor. Nunca pensó que la familia fuera necesaria. Para él, las emociones eran una debilidad, una fuerza que podía hacer que la gente perdiera el control y olvidara quiénes eran. Lo había presenciado de primera mano cuando era niño. Su madre, una mujer dulce pero frágil, había sido abandonada por su padre y pasó el resto de sus días en soledad. Javier había jurado nunca caer en la misma trampa emocional. Nunca amaría, nunca confiaría y nunca necesitaría a nadie. Pero en solo unos minutos, un niño de 4 años destrozaría todo lo que siempre había creído. Un intento fallido de ocultarse. En otro rincón del edificio, Isabela Cruz se sentaba en su escritorio, conteniendo la respiración. Sus ojos se movían ansiosamente hacia Leo, el hijo de 4 años que nunca se suponía que estuviera allí. Le había dado instrucciones estrictas, que se quedara callado, que no corriera, que no saliera de la habitación. Pero sabía lo difícil que era eso para un niño enérgico como Leo. La pequeña oficina donde trabajaba no era rival para un niño curioso. Y tal como había temido, en el breve momento en que bajó la vista para revisar sus correos electrónicos, Leo había desaparecido. ¡Leo! Isabela jadeó, girándose, pero la silla vacía le hundió el corazón. Se puso de pie de un salto, saliendo corriendo, con las palmas de las manos húmedas por el sudor. Si alguien descubría que había traído a su hijo a la oficina, podría ser reprendida, o peor aún, despedida. Pero lo peor estaba por venir. El momento fatídico.
El gran pasillo que conducía a las oficinas ejecutivas de empresas de Sterling estaba inquietantemente silencioso. Los altos ejecutivos caminaban rápidamente, demasiado preocupados para notar a un niño pequeño que se escabullía, con los ojos llenos de curiosidad. Leo era inteligente y perspicaz. Sabía que su madre estaba preocupada, pero solo quería explorar un poco. Este lugar no se parecía en nada al pequeño barrio en el que vivían él y su madre. Era enorme, lujoso y lleno de misterio. Sus pequeños pies pisaban los relucientes suelos de mármol y de repente, ¡pum! Leo chocó de cabeza contra un hombre. El impacto lo hizo tambalearse hacia atrás, casi cayendo, pero cuando levantó la vista, sus ojos se abrieron de asombro. El hombre que tenía delante era alto, vestido con un impecable y costoso traje. Su rostro cincelado era sorprendentemente frío, y sus profundos ojos azules eran como el cielo nocturno. Al instante, el pequeño corazón de Leo se aceleró. ¡Esos ojos! Miró a Javier Solís sin pestañear. Por un breve segundo, fue como si se hubiera formado una conexión invisible, algo más fuerte que la lógica. Y luego, sin dudarlo, ¡Papá!, gritó Leo emocionado y abrazó la pierna de Javier. Un silencio mortal. Todo el pasillo quedó en silencio sepulcral. Los empleados se quedaron inmóviles a mitad de camino, mirando fijamente. Javier Solís, el hombre conocido por no tener ningún apego personal, ahora tenía un niño aferrado a él, llamándolo papá. Todo el cuerpo de Javier se puso rígido. En toda su vida, nunca había experimentado un momento tan extraño. Miró al niño que se aferraba a su pierna, un niño con cabello castaño suave, ojos grandes y redondos, y lo más sorprendente de todo, exactamente los mismos ojos azul profundo que los suyos. Una fría ola de sospecha recorrió la espalda de Javier. ¿Quién es este niño? Su voz era baja, teñida de impaciencia, pero Leo solo lo abrazó más fuerte. Sus ojos brillantes llenos de pura alegría. Papá, por fin te encontré. Isabela aparece, la verdad en peligro. En ese momento, una voz de pánico resonó. ¡Leo! Isabela llegó corriendo, con el rostro pálido, los ojos muy abiertos por el horror al ver a su hijo aferrado a Javier Solís. Sintió como si el mundo a su alrededor se derrumbara. No, no podía estar pasando. Había mantenido este secreto durante 5 años. Había hecho todo lo posible por enterrar el pasado. Pero en un momento imprudente, su hijo lo había destruido todo. Javier se volvió hacia ella. Sus fríos ojos azules, agudos y llenos de sospecha. ¿Isabela Cruz? Su voz profunda le provocó un escalofrío en la espalda. Apretó los puños, tratando de mantener la calma. Lo siento, señor Solís. Esto es un malentendido. Me llevaré a mi hijo y me iré inmediatamente. Pero antes de que pudiera apartar a Leo, la voz de Javier cortó el aire como una cuchilla. Espera. Su mirada se fijó en el niño. ¿Por qué? ¿Este niño me llamó papá? Isabela se quedó paralizada. El momento que tanto había temido había llegado. Podría seguir ocultando la verdad, o todo lo que había luchado por proteger estaba a punto de ser expuesto. Javier miró a Leo, sus penetrantes ojos azules llenos de duda, como si intentara reconstruir fragmentos de un pasado olvidado. La última vez que Isabela había visto esa mirada en sus ojos fue hace 5 años. La última vez que estuvieron juntos. Una noche que una vez pensó que podría olvidar, pero que le había dejado una marca indeleble en su vida. Flashback. Hace 5 años. La noche que lo cambió. Todo esa tarde. Madrid brillaba con luces. El animado ambiente de la gala benéfica se llenaba de las risas refinadas de la élite.
El evento contó con la presencia de las figuras más influyentes del mundo financiero, incluido Javier Solís, el joven pero formidable director ejecutivo de Empresas Sterling. Isabela no tenía intención de interactuar con Javier. Como estudiante de último año de finanzas, solo formaba parte del equipo organizador del evento. Había oído hablar de él, un hombre brillante, decidido, pero frío y sin emociones. Y sin embargo, el destino tenía otros planes. Al final de la gala, Isabela encontró inesperadamente a Javier solo en el bar del hotel. Parecía desinteresado en las pretenciosas conversaciones que se desarrollaban afuera, y de alguna manera terminó sentándose a su lado. No esperaba ver al señor Solís sentado solo aquí, comentó Isabela, con voz ligera pero burlona. Javier la miró. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Entonces, ¿dónde crees que debería estar? ¿Ahí fuera? Estrechando manos con gente que ni siquiera me importa. Isabela se encogió de hombros. Quizás, pero supongo que usted no es el tipo de hombre que finge. Javier guardó silencio un momento antes de pedirle otra bebida. Empezaron a hablar sobre el trabajo, sobre las presiones invisibles que ambos afrontaban. Isabela pronto se dio cuenta de que, debajo de la arrogancia y el poder de Javier, también era un hombre con conflictos, cargas y heridas que nunca mostraba al mundo. Se terminó la primera copa, luego la segunda, la tercera. El alcohol facilitó la conversación, redujo el espacio entre ellos. Isabela no recordaba quién lo inició primero, pero cuando se dio cuenta, estaban en la suite de hotel de Javier, las puertas cerrándose detrás de ellos, aislando al resto del mundo. La mañana siguiente, su desaparición silenciosa. Isabela se despertó con la tenue luz de la mañana. Su cuerpo todavía hormigueaba con los restos de la embriaguez de la noche anterior. Pero lo que la dejó más vacía no fue la resaca. Fue el espacio frío y vacío a su lado. Javier se había ido, sin nota, sin señal de que la noche hubiera significado algo para él. Miró alrededor de la vasta suite del hotel, sintiendo como si se hubiera despertado de un sueño, uno que nunca fue real. Había pensado que había algo especial entre ellos, pero se había equivocado. Para Javier Solís, ella no era más que una indulgencia fugaz. Se fue sin decir una palabra y trató de olvidar esa noche, pero el destino no la dejó. 2 meses después, una verdad que cambió su vida. Cuando Isabela tuvo los resultados de la prueba de embarazo en sus manos, sintió como si todo su mundo se derrumbara. Alguna vez había soñado con grandes cosas, con convertirse en una experta financiera, con construir una carrera próspera, pero ahora todo se desmoronaba. No sabía qué hacer. Durante días, luchó consigo misma. Noches interminables e insomnes, mirando el techo, preguntándose, ¿podría criar a un hijo sola? ¿Era lo suficientemente fuerte para seguir adelante sin Javier? ¿Debería intentar encontrarlo? Pero Isabela no tenía forma de contactar con Javier. Era un hombre que vivía en un mundo completamente separado del suyo. ¿Cómo podría alguien como él recordar a una chica sin nombre con la que había pasado solo una noche? Y así, tomó su decisión. Mantendría al niño, incluso si eso significaba recorrer un camino difícil sola. Lo abandonó todo: la universidad, la carrera, el futuro. Pero nunca se arrepintió. Ahora, de pie ante Javier una vez más, Isabela sintió como si el pasado la estuviera ahogando. Él seguía siendo frío, seguía siendo poderoso, seguía siendo dominante, tal como siempre había sido. Pero sus ojos ya no eran los de un extraño. Eran los ojos de un hombre que reconstruía los fragmentos olvidados del pasado. Isabela, su voz era profunda,
peligrosa. «¿Por qué el niño me llamó papá?», repitió. Isabela sintió que todo su cuerpo se congelaba. Podría mentir, podría intentar desviar la atención. Pero sabía que Javier Solís no era un hombre fácil de engañar. ¿Podría seguir ocultando la verdad? ¿O era este el momento en que todo se derrumbaría? No respondió. En cambio, agarró rápidamente a Leo y se alejó. Capítulo 2. La verdad comienza a desenvolverse. La puerta de la oficina se cerró tras ellos, dejando un silencio sofocante entre dos personas atrapadas en la tormenta de emociones. Al día siguiente, Javier convocó a Isabela a su oficina. Se mantuvo erguida, forzándose a parecer serena. Pero por dentro, cada nervio de su cuerpo estaba tenso como un cable a punto de romperse. Javier se apoyó en su escritorio, con los brazos cruzados, sus profundos ojos azules clavados en ella, como si estuviera despojando cada capa de los secretos que tanto había intentado guardar. No había duda al respecto. Quería la verdad. «Ahora dime, Isabela». Su voz era baja, autoritaria, no una pregunta, una exigencia. «¿Es Leo mi hijo?». Isabela apretó los puños, forzándose a respirar con regularidad. No podía decirle la verdad. No lo haría. Si lo admitía, él no se detendría. Levantó la vista, lo miró directamente a los ojos y respondió con firmeza. «No». El silencio sofocó la habitación. Javier la miró fijamente, buscando un atisbo de deshonestidad, un atisbo que encontró al instante. Un destello de ira brilló en sus ojos, pero su voz permaneció inquietantemente tranquila. «¿Crees que me voy a creer eso?». Isabela no pestañeó. «No me importa si lo crees o no, es la verdad». Javier soltó una risa fría, una que le provocó escalofríos. Apartándose de su escritorio, dio pasos lentos y deliberados hacia ella, el sonido de sus zapatos pulidos resonando en la vasta oficina. «¿En serio?». Levantó una ceja. «Entonces explícame algo, Isabela. ¿Por qué Leo tiene mis ojos? ¿Por qué me llamó papá en el momento en que me vio? ¿De verdad esperas que crea que eso es solo una coincidencia?». Isabela dio un paso atrás instintivamente, pero rápidamente apretó los puños, negándose a ser intimidada. «Los niños dicen cosas al azar, Javier. Podría haber llamado a cualquiera papá». Javier asintió lentamente, pero sus ojos solo se oscurecieron aún más. «Claro, pero no todo el mundo tiene exactamente mis mismos ojos». Isabela se mordió el labio, luchando por mantener la compostura. «Has tenido muchas mujeres, Javier. Tal vez sea solo una coincidencia. Tal vez tuve un hijo con otra persona. ¿Qué te importa a ti?». Sus palabras cortaron como una cuchilla, pero Javier no era un hombre que sangrara fácilmente. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa, pero no era calidez. Era hielo. «¿De verdad crees que me voy a creer esa mentira?», murmuró. Su voz se hundió en algo peligrosamente silencioso. Una tormenta se estaba gestando bajo la superficie. «Estás intentando alejarme, Isabela, pero sabes muy bien que no soy un hombre que se rinde cuando algo no cuadra». El pulso de Isabela se disparó. Por una fracción de segundo, sus ojos vacilaron, pero se obligó a recuperar el control. «No me importa lo que pienses, Javier. No te necesitamos». Esta vez, su paciencia se rompió. «¿No me necesitas?». Su voz se volvió aguda. «¿Crees que puedes decidir eso? Si Leo es mi hijo, tengo derecho a saberlo. No puedes ocultarme eso para siempre». «No estoy ocultando nada, porque no es tu hijo», replicó Isabela, con la respiración entrecortada. El aire en la habitación crepitaba de tensión. El fuego de su confrontación quemaba todo a su paso. Javier apretó los puños a los lados, tratando de contener la furia que le ardía en el pecho. Nunca se le había negado nada en su vida. Nunca le habían mentido así. E Isabela lo estaba llevando al límite. De repente, se volvió a su escritorio, abrió un cajón y arrojó un grueso expediente sobre la mesa frente a ella. «Te investigué, Isabela.
Su voz era fría, despiadada. Sé que dejaste la universidad justo después de quedarte embarazada. Sé que lo dejaste todo para criar a un hijo, y quieres que crea que ese hijo no tiene nada que ver conmigo. Isabela miró la carpeta. Su corazón se hundió en la oscuridad. Él sabía demasiado. Javier dio otro paso adelante. Su voz bajó a un susurro, pero cada palabra goteaba con una intención letal. Si Leo no es mi hijo, ¿por qué te ves tan aterrorizada? Isabela levantó la cabeza, sus ojos brillando con desafío. No estoy aterrorizada. Estoy furiosa porque estás invadiendo mi privacidad. Estás mintiendo, dijo al instante. Su respiración se detuvo. Javier la estudió, su mirada azul helada quemándole el alma. Y sin embargo, debajo de esa penetrante intensidad, había algo más, algo que ni siquiera se dio cuenta de que estaba allí, una pizca de dolor. Si estás tan segura, murmuró, ¿por qué no hacemos una prueba de ADN? La sugerencia hizo que Isabela se congelara. No respondió, y ese silencio la delató. Javier vio la vacilación en sus ojos, y eso solo solidificó sus sospechas. ¿A qué le tienes tanto miedo, Isabela? Su voz se suavizó, pero contenía un borde peligroso. Si Leo no es mi hijo, entonces ¿qué estás tratando de proteger? Isabela respiró lenta y medida. Tenía que mantener el control. No necesito probarte nada. Javier soltó una risa fría. Puedes negarte, Isabela, pero no me detendré. Haré esa prueba. Y cuando tenga los resultados en mis manos, no podrás ocultar la verdad por más tiempo. El corazón de Isabela latía violentamente. Podía sentirlo escapándose. El secreto que había pasado años protegiendo estaba siendo desvelado pieza por pieza por Javier Solís. La puerta de la oficina se cerró de golpe tras ella. Isabela caminó enérgicamente por el largo pasillo, agarrando su bolso como un salvavidas. Su pecho subía y bajaba rápidamente, su respiración aún inestable por la acalorada confrontación. Él quería una prueba de ADN. Él quería la verdad. Pero ella no podía permitir que eso sucediera. Costara lo que costara. Tenía que detenerlo. La mañana siguiente. No más huidas. En el momento en que Isabela entró a la oficina, Javier ya la estaba esperando. Con los brazos cruzados, su mirada aguda se clavó en ella, como un depredador que evalúa a su presa. Te envié los papeles de la prueba de ADN. ¿Por qué te negaste? Su voz era profunda, firme, pero Isabela podía escuchar la impaciencia tejida en cada palabra. Ella no respondió. Simplemente pasó junto a él. Pero Javier Solís no era un hombre que pudiera ser ignorado. Bloqueó su camino en un instante, sus ojos azules fríos e inquebrantables. Respóndeme, Isabela. Ella respiró hondo, luego lentamente levantó la cabeza, su mirada inquebrantable. Porque no necesito hacerlo. Javier entrecerró los ojos. Su voz bajó a algo mucho más peligroso. ¿A qué le tienes miedo? Isabela apretó los puños, forzándose a mantener la calma. No tengo miedo, Javier. Su voz era firme. Simplemente no quiero que mi hijo sea parte de este mundo. Un mundo tan frío, despiadado y lleno de engaños como el tuyo. Javier se quedó paralizado por un segundo. Luego soltó una risa baja y sin humor. ¡Ridículo! ¿Crees que le haría daño a mi propio hijo? No. La respuesta de Isabela fue instantánea, su voz aguda. Pero no eres el tipo de hombre que puede ser padre. Las palabras golpearon como una cuchilla, hiriendo el orgullo de Javier. Apretó los puños a los lados, la tensión ondulando a través de su cuerpo. No el tipo de hombre que podría ser padre. Nunca había pensado en la paternidad antes, pero eso no significaba que abandonaría a un hijo que era suyo. No te creo. La voz de Javier era de hielo. Si no tienes nada que ocultar, ¿por qué te niegas a la prueba? Isabela se mordió el labio, pero se mantuvo firme. Porque no te necesito, Javier. Le sostuvo la mirada de frente.
Hemos estado bien durante 4 años sin ti, y no quiero que vengas y lo pongas todo patas arriba. Los ojos de Javier se oscurecieron, su expresión ilegible. ¿Crees que puedes borrarme de la vida de mi hijo tan fácilmente? Sí, Isabela no vaciló. Y haré lo que sea necesario para proteger a mi hijo. Un silencio mortal se extendió entre ellos, ninguno cediendo, ninguno dispuesto a rendirse. Pero Isabela no tenía idea. Javier Solís no era un hombre que se alejaba de algo que quería, y esta vez quería la verdad. Medidas legales. Comienza una batalla. Poco después de su confrontación, Javier convocó a su equipo legal. Díganme todo sobre los derechos parentales. Si Leo es mi hijo, ¿qué puedo reclamar? El abogado principal dudó, pero respondió. Si tiene pruebas de ADN, puede solicitar la paternidad legal. Pero dependerá de la situación legal de Isabela, y, lo que es más importante, de lo que sea mejor para el interés del niño. Javier asintió. La determinación ardía en su mirada. No era un hombre que disfrutara usando la ley como arma, pero si Isabela seguía excluyéndolo, no dudaría. Ya había perdido 4 años de la vida de su hijo. No perdería ni un día más. La inocencia de un niño. Mientras Javier e Isabela libraban su guerra silenciosa, Leo permanecía felizmente ajeno. El niño había sentido un gusto inmediato por Javier, como si una fuerza invisible lo atrajera hacia este hombre. Por primera vez en su vida, Javier sintió algo que nunca antes había conocido. Una calidez extraña pero innegable. Un niño pequeño y confiado que lo miraba con admiración. Cada vez que Leo lo veía, corría directamente a sus brazos, agarrándole la mano emocionado para contarle su día. A Leo le encantaba sentarse en su regazo. Le encantaba cuando Javier lo cargaba. Le encantaba cuando Javier le compraba helado y lo llevaba de paseo. Y eso, más que nada, aterrorizaba a Isabela. Vio el cambio en Javier. Vio la forma en que miraba a Leo. La forma en que le revolvía el pelo. La forma en que escuchaba cada pequeña historia con sorprendente paciencia. Javier Solís ya no era solo un multimillonario despiadado. Se estaba convirtiendo en un padre. Y eso era lo que más asustaba a Isabela. Si Javier decidía luchar por Leo, podría perderlo. No podía permitir que eso sucediera. Sin escape. Isabela sabía que no podía seguir huyendo para siempre. Pero cada vez que Javier aparecía, cada vez que Leo corría a sus brazos, sentía como si estuviera perdiendo el control. Una tarde, mientras Leo jugaba en un tobogán en el parque, Javier se volvió hacia ella. Su voz baja, firme, implacable. Tarde o temprano, tendré la verdad. Así que tienes 2 opciones, Isabela. Su mirada se clavó en la suya, enviándole un escalofrío por la espalda. Trabaja conmigo, o déjame averiguarlo por mi cuenta. El corazón de Isabela se hundió. No había escape. No quería perder a su hijo, pero tampoco podía detener a Javier para siempre. Porque esta vez, Javier Solís no solo quería la verdad, quería a su hijo. Capítulo 3. Un cambio emocional, un vínculo. Que se forma una nueva realidad para Javier Solís. Javier Solís nunca se había imaginado como padre. Su vida giraba en torno a acuerdos de miles de millones de euros, reuniones interminables y galas extravagantes donde la gente adoraba su poder. Sin embargo, ahora, cada día que pasaba, un niño de 4 años con una sonrisa inocente estaba remodelando lentamente todo lo que alguna vez creyó. Y todo comenzó con pequeños momentos desapercibidos. Por las mañanas, al entrar en su empresa, en lugar de solo pensar en contratos, su mente divagaba hacia el rostro redondo de Leo.
la forma en que fruncía el ceño pensativo al explicar algo que solo los niños encontraban importante. Por las tardes, en lugar de quedarse hasta tarde en la oficina, se encontraba saliendo antes solo para ver a Leo en el parque y escuchar su charla emocionada sobre superhéroes y aventuras. ¿Te gustan los superhéroes, papá? Leo todavía lo llamaba papá con tanta facilidad. No tengo tiempo para superhéroes. Entonces eso significa que estás muy ocupado, ¿eh? Leo parpadeó mirándolo. ¿Te gusta el helado? Javier frunció el ceño. ¿Por qué iba a comer helado? Porque a mí me encanta el helado. Y si eres mi papá, entonces a ti también debería gustarte, ¿verdad? Javier se quedó paralizado. Las palabras de Leo eran tan inocentes, tan puras, dichas como si fuera la verdad más natural del mundo, como si nunca hubiera considerado la posibilidad de que Javier no fuera su padre. Y cada vez que Leo corría a tomarle la mano, cada vez que lo miraba con esos ojos azules confiados, Javier sentía que algo dentro de él comenzaba a cambiar. Isabela comienza a dudar. Desde que descubrió que Javier quería una prueba de ADN, Isabela había tratado de mantener las distancias. Temía que una vez que él tuviera pruebas, reclamaría sus derechos y le quitaría a Leo. Pero no podía detener a su hijo. Leo se sentía atraído por Javier de una manera que Isabela no podía explicar. Siempre estaba más feliz cuando Javier estaba cerca, siempre eufórico cada vez que lo visitaba, siempre extendiendo instintivamente la mano hacia Javier, como si se conocieran desde hacía años. Y lo que más conmovió a Isabela fue cómo respondía Javier. Al principio, ella había pensado que él simplemente estaba siguiendo el juego, tratando de ganarse a Leo. Pero luego vio que Javier realmente se preocupaba por su hijo. Se arrodilló para atarle los cordones de los zapatos, cuando el niño no podía hacerlo solo. Escuchó pacientemente las interminables historias de Leo sobre dinosaurios, superhéroes y búsquedas mágicas. Le compró helado a Leo, aunque a él nunca le habían importado los dulces. Y la forma en que miraba a Leo ya no era la mirada de un multimillonario frío y distante. Era la mirada de una preocupación genuina. La noche de la fiebre. Una preocupación genuina. Esa noche, justo cuando Isabela terminó de trabajar, su teléfono sonó. «Isabela, tienes que venir a casa ahora mismo. Leo tiene mucha fiebre». Su corazón latió violentamente mientras agarraba sus cosas y salía corriendo de la oficina, corriendo a casa tan rápido como pudo. Cuando entró en su pequeño apartamento, vio a Leo acurrucado en la cama, con el rostro enrojecido, los labios secos por la fiebre. «¿Mamá?» Su pequeña voz era más débil de lo habitual, lo que le retorcía el corazón de dolor. Inmediatamente, tomó un paño frío, le limpió la frente e intentó bajarle la temperatura. Le dio medicina, pero la fiebre no cedió. La respiración de Leo se hizo más pesada. Su pequeño cuerpo ardía. Sus párpados caían pesadamente. «No, tengo que llevarlo al hospital». Rápidamente llamó a una ambulancia, pero la voz del operador era sombría. «Hay una tormenta, mucho tráfico. Lo más pronto que podemos llegar es en 40 minutos». «¿40 minutos?» Las manos de Isabela temblaron. No podía esperar tanto. Sin otra opción, agarró su teléfono y con manos temblorosas marcó el número de Javier. Apenas sonó una vez antes de que él contestara. «¿Qué pasó?» Su voz era profunda, tranquila, pero había una urgencia oculta debajo. Leo tiene mucha fiebre. Necesito llevarlo al hospital, pero la ambulancia no llegará a tiempo. Voy en camino». Antes de que pudiera decir nada más, colgó. 10 minutos después. Una carrera contra el tiempo. En 10 minutos, un elegante Bentley negro se detuvo chirriando frente a su apartamento. Javier saltó, con el rostro tenso, sus ojos azules oscurecidos por la preocupación al ver a Leo débilmente aferrado a Isabela.
Sin decir una palabra, abrió la puerta del coche, ayudándola con cuidado a colocar a Leo en el asiento trasero. Luego cerró la puerta de golpe, agarró el volante y, sin dudarlo, pisó el acelerador, a toda velocidad por las calles empapadas por la lluvia de la tormenta. En el hospital, una noche de entendimiento silencioso. Leo yacía en la cama del hospital, con una vía intravenosa conectada a su pequeño brazo. Su fiebre finalmente había cedido. Su respiración, ahora tranquila y pacífica. Isabela sintió una ola de alivio tan abrumadora que casi rompió a llorar. Pero cuando se volvió, se quedó paralizada. Javier seguía allí. No se había ido. Se había quedado despierto toda la noche, sentado junto a la cama de Leo. Las ojeras marcaban sus rasgos afilados. Sin embargo, su mirada seguía siendo suave, inquebrantablemente enfocada en Leo. Y por primera vez, Isabela vio algo que nunca había esperado de él. Javier Solís, el multimillonario despiadado, era capaz de algo más. No era solo un poderoso director ejecutivo. Podía ser un padre. Y por primera vez, Isabela ya no estaba tan segura de todo lo que había creído. Porque tal vez, solo tal vez, él realmente merecía un lugar en la vida de su hijo. Capítulo 4. Amenazas a su vínculo. El cielo sobre Madrid se oscureció. Nubes pesadas se acumulaban, señalando una tormenta inminente. Pero la verdadera tempestad no estaba afuera. Estaba dentro del pecho de Isabela, furiosa, salvaje e incontrolable. Corrió a la guardería, con el corazón latiéndole de puro terror, solo para descubrir que Leo había desaparecido. La voz de pánico de la maestra se le borraba en los oídos mientras explicaban que un hombre había venido a recoger a Leo. Pero cuando Isabela presionó para obtener detalles, nadie pudo proporcionar una descripción clara de quién era. Solo un hecho escalofriante la golpeó como una sentencia de muerte. El hombre no era Javier. Sus manos temblaron violentamente mientras marcaba el número de la policía. Pero esperar no era una opción. Su mente giraba con escenarios horribles, cada uno peor que el anterior. ¿Había perdido a su hijo? ¿Quién se había llevado a Leo? ¿Qué querían? ¿Qué podía hacer? Solo una persona tenía el poder de encontrar a su hijo lo más rápido posible. Con dedos temblorosos, marcó el número de Javier. En el momento en que su voz profunda salió por el teléfono, casi se derrumba. Leo ha desaparecido. El silencio mortal al otro lado de la línea sintió como si el mundo entero de Javier acabara de hacerse añicos. Luego su voz salió, fría, aguda, imperiosa. Dime todo. ¿Quién se lo llevó? No lo sé, pero... Isabela jadeó. Su voz se quebró. Javier, Leo es tu hijo. El silencio que siguió fue diferente esta vez. No de shock, sino de ira. Fría, en ebullición. Y letal. Maldita sea, Isabela. Debiste habérmelo dicho antes. Eso no importa ahora mismo, gritó, con lágrimas corriendo por su rostro. Necesitamos encontrarlo. Yo me encargo. Su voz era helada, inquebrantable. Pero escúchame con atención, Isabela. De ahora en adelante, nunca más te dejaré tomar decisiones sobre Leo por tu cuenta. A Isabela no le importó su advertencia. Lo único que importaba era recuperar a Leo. Solo quería a su hijo de vuelta. Menos de 5 minutos después de la desesperada llamada de Isabela, el teléfono de Javier sonó. Un número desconocido. Contestó. Y en el momento en que esa voz salió por el altavoz, llena de odio y burla, el agarre de Javier sobre el teléfono se apretó. Hola, Javier. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Javier reconoció la voz al instante. Víctor Luna.
Una vez un brillante hombre de negocios, Víctor había sido uno de sus competidores más feroces, hasta que Javier lo aplastó. Su empresa quebró. Su reputación se arruinó. Sus bienes fueron congelados. Javier nunca se arrepintió de lo que había hecho, pero ahora Víctor había regresado con un solo propósito: venganza. Y había encontrado la mayor debilidad de Javier: Leo. Espero que no me hayas olvidado, Javier. Víctor se burló. Porque hoy quiero asegurarme de que nunca lo hagas. Tengo a tu hijo. El pecho de Javier se apretó. Sus nudillos se pusieron blancos mientras su agarre en el teléfono se endurecía. Su voz bajó a un peligroso susurro. Si tocas un solo pelo de su cabeza, juro que te mataré con mis propias manos. Víctor se rió divertido. Relájate, viejo amigo. A diferencia de ti, no soy un monstruo. No quiero hacerle daño al niño. Pero si no haces exactamente lo que te digo, ¿quién sabe lo que podría pasar? La mandíbula de Javier se apretó. ¿Qué quieres? Es simple. La voz de Víctor goteaba veneno. Quiero que lo dejes todo. Tu empresa, tu poder, tu reputación. Quiero que supliques clemencia. Quiero ver al poderoso Javier Solís sufrir como yo sufrí. Javier no se inmutó, pero su mente ya estaba recorriendo cientos de escenarios. Sabía que Víctor no solo quería arruinarlo, quería verlo roto. Y Leo era la palanca perfecta para que eso sucediera. Nunca conseguirás lo que quieres, dijo Javier, su voz fría como el acero. Pero pronto aprenderás el precio de tocar a mi hijo. Víctor se rió de nuevo. Ya veremos, Javier, ya veremos. Dentro del almacén. Un juego de poder, Leo estaba sentado atado a una silla. Lágrimas surcaban su pequeño rostro. Pero no gritó. Temblaba. Sus pequeñas manos temblaban. Pero sus ojos azules mostraban una tranquila y aterrorizada determinación. Víctor estaba cerca, con una pistola en la mano. En el momento en que las puertas del almacén se abrieron chirriando, todo quedó en un silencio mortal. Javier entró. Víctor sonrió al ver a su viejo rival. Llegaste más rápido de lo que esperaba, Solís. Javier no lo miró. Su mirada estaba clavada en Leo. Papá. La voz de Leo era apenas un susurro, una súplica de ayuda. La expresión de Javier se suavizó, pero sus ojos seguían siendo tan afilados como una cuchilla cuando se volvió hacia Víctor. Déjalo ir. Víctor se rió, acercando la pistola a la sien de Leo. ¿De verdad crees que te lo voy a entregar así como así? Javier inhaló profundamente, levantando lentamente las manos en señal de rendición. Yo ocuparé su lugar. Su voz era firme, inquebrantable. Víctor parpadeó, sorprendido. ¿Qué demonios estás diciendo? Javier dio un paso adelante, con las manos aún levantadas. Sus ojos nunca se apartaron de los de Leo. Estoy aquí ahora, campeón. Te llevaré a casa. Leo sorbió, sus ojos brillantes de esperanza, a pesar de su miedo. Pero entonces, un ruido, un repentino estruendo desde afuera. Tal vez la policía, tal vez solo el viento. Víctor se sobresaltó, y sus dedos apretaron el gatillo. El disparo, que lo cambió todo. El disparo resonó en el almacén. Un crujido ensordecedor que hizo que a Isabela se le erizara la piel. El cuerpo de Javier se tensó. Sus piernas se doblaron mientras se tambaleaba. Un dolor agudo y quemante le atravesaba la pierna. Sangre, una mancha roja oscura, se extendió rápidamente por sus pantalones, empapando la tela. ¡No! El grito de Isabela rompió el tenso silencio. Sus manos se taparon la boca mientras observaba por el hueco de la puerta. Y en ese momento, el caos estalló. La policía irrumpió. Se escucharon órdenes, se levantaron armas. Víctor apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que una bala le desgarrara el hombro. Su pistola cayó al suelo mientras soltaba un grito gutural de agonía.
Ni siquiera tuvo la oportunidad de correr. Los agentes lo abordaron al instante, inmovilizándolo. Sus gritos de dolor fueron ahogados por la tormenta de órdenes que se gritaban a su alrededor. Pero a Javier no le importaba, ni Víctor, ni la sangre que empapaba su ropa, ni el dolor que le quemaba en la pierna. Toda su atención estaba en Leo. A pesar de la agonía, a pesar del sudor que le corría por la frente, se obligó a avanzar, arrastrando su cuerpo por el frío suelo de hormigón. Su respiración era entrecortada. El dolor le atravesaba cada extremidad, pero no se detuvo. Su visión se volvió borrosa, pero vio a Leo, el pequeño cuerpo tembloroso atado a la silla, las mejillas manchadas de lágrimas, los ojos grandes y aterrorizados que lo habían estado buscando desesperadamente. Lo alcanzó. Con un último estallido de fuerza, Javier desató las cuerdas, abrazando a su hijo, apretando el pequeño y tembloroso cuerpo de Leo contra su pecho. «Estoy aquí. Estás a salvo ahora». Su voz era ronca, quebrándose bajo el peso de la emoción, pero su agarre sobre Leo era inquebrantable. Leo sollozó contra su pecho, agarrando la camisa de su padre como un salvavidas. «Papá, no me dejes otra vez». Su voz era pequeña, rota, llena de una súplica tan desesperada que algo se rompió dentro de Javier. Su garganta se apretó. Cerró los ojos, ignorando el dolor, ignorando todo excepto el calor de su hijo en sus brazos. Lo abrazó aún más fuerte, como si lo anclara a la realidad. Luego, con una voz ronca de dolor y feroz determinación, susurró: «Nunca más te dejaré». Un nuevo comienzo. Mientras Víctor era arrastrado con las esposas, su rostro contraído de rabia y dolor, Isabela finalmente se liberó de su estado de shock y corrió al lado de Javier. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se arrodillaba junto a él, sus manos temblorosas buscando su pierna, presionando contra la herida en un intento inútil de detener la hemorragia. «¿Estás herido?». Su voz se quebró mientras miraba el creciente charco de sangre. El pánico parpadeaba en sus ojos. Javier exhaló bruscamente, su cuerpo agotado, pero una leve risa escapó de sus labios. Sus brazos permanecieron envueltos protectoramente alrededor de Leo, sus dedos acariciando suavemente el cabello del niño. «Es solo un rasguño». Su voz era débil pero firme. «Mientras nuestro hijo esté a salvo, nada más importa». «Nuestro hijo». Por primera vez, Isabela no se inmutó ante esas palabras. No discutió. No lo apartó porque sabía que Javier Solís había cambiado. Ya no era solo el director ejecutivo despiadado e intocable que había conocido. Ahora era padre. Y por primera vez no tuvo miedo de dejarlo ser uno. Capítulo 5. Una verdadera familia. Las luces blancas y cegadoras del hospital hicieron que Javier Solís entrecerrara los ojos. Odiaba los hospitales. Odiaba la sensación de impotencia, de ser obligado a permanecer en un solo lugar. Odiaba el dolor punzante en su pierna herida, pero más que nada, se odiaba a sí mismo por haber permitido que su hijo estuviera en peligro. Durante años, había creído que el desapego frío era una fortaleza, un escudo para protegerse. Pero ahora, esa misma frialdad casi le había costado todo. Cuando Víctor le apuntó con una pistola a Leo, cuando su hijo tembló y lo llamó papá, Javier se dio cuenta de que todo lo que alguna vez creyó era una mentira. Casi había perdido a su hijo por sus errores pasados. Y si no cambiaba, también podría perder a Isabela. Mientras yacía allí, sumido en sus pensamientos, sintió una mano suave presionarle la frente. Isabela. Ella lo estaba cuidando, sus ojos llenos de preocupación. No se había separado de él en días. Incluso le hizo sopa, a pesar de ser una cocinera terrible. «¿Cómo te sientes?». Su voz era tan suave como una brisa.
Javier la miró. No una mirada fugaz. Una mirada real, profunda y sin defensas, como si fuera la primera vez que se permitía verla de verdad. Quiso decir algo, admitirlo todo, pero su garganta se apretó. Su corazón dudó, y entonces ella sonrió. Una sonrisa tan gentil, tan pura, que rompió todas las últimas barreras dentro de él. Por primera vez en su vida, Javier Solís bajó su orgullo, sus defensas, y se enfrentó a su corazón. Isabela, habló lentamente, como si dijera las palabras más importantes de su vida. Ella se volvió hacia él, esperando. Te he amado desde hace 5 años. Ella se quedó paralizada. Javier nunca había dicho esas palabras antes, ni a ella, ni a nadie. Pero esta vez, no huiría. No soy un hombre sin sentimientos, Isabela. Su voz era ronca. Solo aprendí a encerrarlos. Todo en mi vida, los negocios, el poder, el dinero, era más fácil de controlar que mis propias emociones. Respiró hondo, sus ojos buscando los de ella. Pero esa noche, hace 5 años, me hiciste sentir algo que nunca antes había sentido. Y me aterrorizó. El corazón de Isabela latía con fuerza. Así que te fuiste sin decir una palabra. Su voz tembló, herida y vulnerable. Javier asintió. Fui un cobarde, Isabela. Pero cuando supe que habías dado a luz a Leo, que lo habías criado sola durante 4 años, supe que no podía seguir huyendo. Su mano apretó la de ella. Tú y Leo sois mi familia, y haré lo que sea necesario para manteneros a los dos. Las lágrimas brotaron de los ojos de Isabela. Nunca había esperado esto. Nunca imaginó que, después de todos esos años, él todavía pensaba en ella. Colocó su mano sobre la suya, apretándola con fuerza. Javier, nunca quise tu dinero, ni tu poder, susurró. Solo te quería a ti, un padre de verdad para Leo, y un hombre que estuviera dispuesto a abrirme su corazón. Javier la miró, su corazón acelerado. Por primera vez comprendió. Ya no tenía que ser fuerte solo. Un hogar, una propuesta, una promesa eterna. Unos días después, Javier fue dado de alta. En el momento en que salió, Leo corrió hacia él y lo abrazó con sus pequeños brazos, aferrándose a él con fuerza. «Papá, no te vas a ir otra vez, ¿verdad?» La voz de Leo era pequeña, llena de incertidumbre. Javier se arrodilló, mirando a su hijo a los ojos. «No, campeón, no me voy a ir a ninguna parte, te lo prometo». Isabela los observó a los dos, con el corazón hinchado. Por primera vez, sintió que realmente había encontrado un hogar. Pero no estaba preparada para lo que sucedió a continuación. Cuando llegaron a casa, Javier tenía algo esperándola. Mientras el sol se ponía, tiñendo de oro el pequeño jardín, Javier se arrodilló y abrió una pequeña caja de terciopelo. Un anillo de diamantes brillaba dentro. Isabela jadeó. «Javier, ¿qué estás haciendo?» «Te estoy pidiendo matrimonio, Isabela». Su corazón latió con fuerza. «Pero esto está pasando muy rápido», tartamudeó. Javier sonrió. Tus ojos llenos de certeza. Hace 5 años, cometí el error de huir porque tenía miedo de mis sentimientos. Perdí demasiado tiempo, pero ahora no perderé ni un segundo más. Su voz bajó, firme y sincera. Cásate conmigo, Isabela. Criemos a Leo juntos. Seamos una verdadera familia. Desde un lado Leo aplaudió emocionado. Di que sí, mamá. Quiero que papá se case contigo. Isabela rió entre lágrimas. Miró al hombre que tenía delante, el hombre que había cambiado, el hombre que había abierto su corazón, el hombre que ahora estaba dispuesto a poner a la familia por encima de todo. Y supo que allí era donde pertenecía. Sí, su boda no fue extravagante. No se trataba de lujo o riqueza. Se trataba de amor. Javier ya no era solo un director ejecutivo obsesionado con el trabajo. Después de todo lo que había decidido cambiar, no solo en su vida personal,
sino también en su carrera. Inició nuevos proyectos, centrándose en ayudar a la comunidad, creando fondos benéficos para madres solteras y niños abandonados, porque finalmente comprendió que el dinero y el poder nunca fueron lo más importante. Y en una soleada tarde en el mismo parque donde todo comenzó, Javier, Isabela y Leo caminaron de la mano. No más distancia, no más miedo, solo amor, confianza y un futuro lleno de esperanza. El amor no es solo pasión y atracción, es compromiso y responsabilidad. Javier había pasado años persiguiendo las cosas equivocadas, creyendo que la frialdad y el desapego lo protegerían. Pero casi perdió a las personas que más importaban. Lo que importaba no era su riqueza, su poder o su orgullo. Eran Isabela y Leo, y finalmente estaba listo para ser el hombre que ellos merecían. Gracias por seguir nuestra historia. ¿Te llegó al corazón esta historia? Déjanos un comentario a continuación. Si te gustó la historia, no olvides darle un me gusta